Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, y señalar a las dictaduras que violan esos derechos y libertades que están ubicadas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día vamos a tener una reunión, un programa diferente, porque vamos a evaluar lo que ha pasado el año 2018. Y para eso me acompañan dos de las directoras del Inter-American Institute for Democracy, la periodista ecuatoriana María Fernanda Egas y la estratega y cientista académica venezolana, nuestra querida amiga Beatriz Rangel. Con ellas vamos a hacer un recorrido por las 4 dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, para ver qué ha sucedido el año 2018 con estos regímenes autoritarios y violadores de la libertad en la región. Bienvenidas, directoras. Vamos a empezar por Cuba, que ha puesto en marcha el año 2018 un proceso curioso de transición, de traspaso de mando, de sucesión dictatorial, de donde Raúl Castro ha entregado supuestamente el poder a Díaz-Canel. Y además ha puesto en marcha un proceso de reforma de su constitución, como si las dictaduras tuvieran constitución. ¿Qué creen ustedes que ha sido lo más relevante en este año en torno a la dictadura castrista de Cuba? A mi modo de ver, que ellos se han dado cuenta que tienen que empezar un nuevo periodo especial porque el colapso de la economía venezolana les impide seguir recibiendo el oxígeno energético que venían recibiendo hasta ahora. Y me parece que jugaron sus cartas en una dirección correcta para ellos, que es que empezaron ya negociaciones con México. Entonces, yo no sé si el régimen de López Obrador va a poder ser tan generoso como ha sido el régimen venezolano, pero en cierta medida yo creo que López Obrador los va a intentar ayudar. No creo, sin embargo, que escapen a lo del periodo especial, y yo creo que ese periodo especial puede traer consecuencias importantes, porque es la caída súbita del ingreso per cápita en la Unión Soviética lo que causa la debacle de ese país. Y yo creo que hasta ahora la gente se ha equivocado mucho en el tema de cómo manejar la realidad económica del siglo XXI, que tiene 2 facetas. Tiene la fase económica puramente, pero tiene también la fase tecnológica. Yo creo que la fase tecnológica ya le está haciendo mella al régimen cubano. ¿Tú qué dices, María Fernanda? Yo creo que también este año se ha caracterizado porque han caído varios velos sobre las estrategias que ha tenido la dictadura cubana para oxigenarse, para seguir sobreviviendo. Uno de los casos que hemos venido reportando es el tema de los médicos cubanos que se han exportado a más de 70 países en el mundo. Médicos esclavos. Sí, los médicos esclavos, una esclavitud moderna que la cual son copartícipes muchos gobiernos de la región también. Entonces, el golpe que ha dado en este momento el nuevo gobierno democrático electo en Brasil con Jair Bolsonaro ha puesto al descubierto esta esclavitud moderna que viene sucediendo hace muchísimos años y de la cual ha sido copartícipe también la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, este año nos visitó en Estados Unidos la distinguida periodista Yoani Sánchez, porque el Inter-American Institute for Democracy le dio el premio a la defensa de la libertad de prensa. Cuando ella vino a recibir ese premio, entre los discursos y las presentaciones que hizo, dijo una cosa muy interesante, y dijo que el periodo especial en Cuba nunca había terminado, porque el periodo especial siguió. El periodo especial consiste en romper la estructura económica comunista para dar lugar a inversiones privadas que permitan de alguna manera mover esa economía y sobrevivir. Pero además está caracterizado por una etapa de hambruna que ahora está regresando, como lo expresa Beatriz Rangel, porque en las últimas semanas se ha reportado que en Cuba no hay ni siquiera harina para pan. Yo diría sobre el tema de Cuba que en lo económico ha demostrado que es un Estado parásito, que es un desastre, que va a una crisis mucho peor que afecta a los ciudadanos,
que en lo social empieza a haber una efervescencia mucho más grande, porque una de las cosas interesantes que se ha visto desde el mundo libre respecto a Cuba es que el año 2018 han habido expresiones de protesta mucho más fuertes e inclusive han habido paros. Ha habido por primera vez un paro de los almendrones, que son los casos que circulan allá, que circulando han rehusado dar servicio y que han obligado al régimen a aflojar la mano autoritaria en pequeñas cosas, pero que son importantes. Pero también en lo político ha sucedido algo interesante, más allá del show de transición que se parece más a una transición de mafia, que es lo que está pasando en Cuba. El mundo se ha empezado a ocupar de Cuba y en la Organización de Estados Americanos, hace pocas semanas, se ha producido un gran evento sobre la violación a los derechos humanos y los presos políticos en Cuba. Y el secretario general Almagro, ha pronunciado un discurso muy importante del que vamos a ver una parte en la que se destaca el mensaje de Almagro, que le está diciendo al mundo: es Cuba. Cuba es el centro de la desestabilización política en la región, es el centro de la generación de nuevas dictaduras como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, es el centro de violación de los derechos humanos. Veamos qué ha dicho Almagro este año, porque es algo que quiebra la posición de apatía de los organismos internacionales y que señala directamente a la dictadura cubana como autora de la violación de derechos humanos y de la inestabilidad política y de la libertad en las Américas. Carta Democrática Interamericana se aplica a Cuba. Los derechos del pueblo cubano a la democracia son iguales que los derechos de cualquier ciudadano de las Américas. Tenemos que tener en cuenta la violencia que expande la dictadura cubana. Poner unos ejemplos para hacerlo gráfico. En Venezuela, este año se registra la presencia de cubanos en la tortura de personas. Se estima que la presencia cubana en Venezuela es de 46.000 personas. Una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia, que hace tareas de documentación civil, que hace tareas de migración. En Nicaragua también hemos escuchado el testimonio de víctimas de tortura que aseguran que cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron. Cuba es enemigo de la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del continente. Muchas de las malas prácticas, mucha de la polarización que sufren nuestras sociedades está inducida directamente desde el régimen cubano. El efecto nocivo que tiene en el resto de la región y la privación de libertades que ocasiona a su propia gente en la isla, desde hoy lo instalaremos como prioridad en la agenda interamericana. Es tiempo que termine la impunidad que viven los dictadores cubanos. Y haremos justicia de los países de Latinoamérica que han sufrido esta agresión, tortura, represión, privación de libertades. Haremos justicia también. Es un mensaje muy consistente, muy importante, del que yo rescato una frase que dijo a continuación Almagro. Dijo: mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando, silenciando a su gente y enseñando a otros a perseguir, asesinar, torturar y silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes respecto a Cuba, porque está en el centro del tablero, está identificada como un régimen de delincuencia organizada que expande esas malas prácticas en la región, y eso nos lleva a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia, al Ecuador. ¿Qué les parece si hablamos un poco de Nicaragua? ¿Cómo no? Bueno, este año ha llevado realmente a un clímax de presión social
el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. En abril se dieron unas marchas de protesta que dieron pauta al comienzo de una rebelión prácticamente popular en que se unieron el pueblo. Empezó todo esto con una protesta en defensa de los jubilados, de las pensiones de los jubilados. Salieron los jóvenes estudiantes que dieron, algunos han dado la vida por estas protestas, y con la particularidad de que también la iglesia se ha unido y ha sido refugio y ha sido atacada por las fuerzas paramilitares y parapoliciales de Ortega y Murillo. Y finalmente los empresarios han tenido la visión de no plegar más a la dictadura de Ortega y Murillo, y eso creo que va a ser muy importante en un desenlace. Los empresarios como que siguen bajo sospecha, ¿no? Porque una de las cosas de las cuales se acusa al régimen de Ortega y Murillo es que ellos han enriquecido, se han aburguesado, se han vuelto muy ricos a partir del manejo de los recursos del Estado y del poder que da el manejo del Estado. Pero sobre todo porque ellos, lo que el régimen de Ortega le puso en manos de los empresarios el arbitraje económico de las relaciones con Venezuela. Entonces eso les permitió crecer mucho, porque estaban exportando muchas cosas para Venezuela, pero al propio tiempo extraer renta venezolana ilegal, ilícita y corrompida, porque montaron un mecanismo de provisión de petróleo, de energía, donde ahí se lavó dinero, se hizo una cantidad de cosas y participaron. Sí, los empresarios nicaragüenses están como bajo la sospecha de ser socios de Ortega, del dictador Ortega en Nicaragua, ¿qué son? y de esa manera tratar de encubrir al régimen y evitar que se caiga, porque ese régimen, después de más de 400 asesinatos, más de 1000 presos políticos, torturas certificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenía que haber caído. Sí. ¿Qué falta para que el régimen de Ortega caiga? Pero lo único que yo sinceramente creo que lo único que falta es una presión internacional mayor, porque tampoco es que han tenido gran presión internacional. La única persona que realmente ha encarado esta situación de una manera brillante y valiente ha sido nuestra congresista Eliana Ros-Lehtinen. Sí, que acaba de hacer aprobar lo que llaman el NICA, cosa NICA, que va a estrangular. Pero más nadie yo he visto, ni el Departamento de Estado, ni a nadie de verdad movilizarse en torno a aquella tragedia tan grande. Y la OEA como que llegó tarde, pero ya se sumó al tema, pero yo creo que el año 2018 ha sido un año de la rebelión del pueblo de Nicaragua, que muestra la brutalidad y la naturaleza criminal del régimen de Daniel Ortega y de su mujer, la señora Murillo, que han asesinado, detienen y torturan sin piedad, y que están mostrando lo que son capaces los cubanos, porque una de las cosas que denunciaba Almagro en su discurso es que eso también es mano cubana. Sí, pero lo más resaltante del tema de Nicaragua es que las élites nicaragüenses hayan vuelto a actuar como, si no sé si como socios, pero por lo menos apoyando a Ortega, porque es que Ortega se sabe perfectamente bien lo que era, porque hubo durante los años que ellos gobernaron, la economía se vino abajo, hubo expropiaciones, hubo persecuciones, hubo de todo, pero ¿cómo es posible que lo hayan vuelto a elegir? Bueno, el tema es que ese es el sistema en el cual se forman las dictaduras del castrochavismo. Primero Ortega modificó las leyes, ha sido elegido con un porcentaje muy bajo y después se ha quedado en el poder, ha eliminado toda la oposición y ha constituido una dictadura. Yo creo que hay un informe de la OEA, de la CIDH, muy importante, que fue realizado, publicado a mediados de año, y en él da cuenta de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, desde las más descarnadas hasta las más increíbles. Pero también yo quisiera destacar el papel de los medios de comunicación, cómo han estado desde el principio, desde el mes de abril, empezaron a ser víctimas también de la represión, y finalmente hemos visto que el régimen de Ortega, ante la imposibilidad hoy en día de que el mundo conozca su represión y su dictadura,
lo que está haciendo es acallar a la prensa, copiando el mismo esquema que ha estado pasando este mismo año en Cuba y en Venezuela. Esta semana acaban de hacer allanamientos a medios de comunicación y poner en captura a periodistas, ¿no? Sí, sí, inclusive desde antes ya ha venido habiendo este tipo de situaciones. Por ejemplo, el gerente o director de Canal 10 está en la Embajada de Honduras, sí, se ha asilado allí. Y han atacado pues al periodista Chamorro, a su medio, a su familia, y estamos viendo lo que en estos momentos es el que no pueden evitar que se conozca la verdad de su naturaleza dictatorial. Bueno, otra dictadura en crisis, el castrismo operando a sus anchas con sus prácticas criminales. Ha mandado a Nicaragua hasta babalaos, porque la señora Murillo practica la magia negra. Bueno, vamos de Nicaragua y esta penetración castrista a Venezuela, donde de nuevo la mano de la dictadura cubana se ha expandido. Y el año 2018 el dictador Nicolás Maduro, del que nadie duda que es un dictador, ha producido un show de una elección falsa, obviamente, con 2 candidatos funcionales, con un ausentismo de casi el 80% de los venezolanos, con la que pretende posesionarse el 10 de enero próximo. Pero además de eso, ha llevado a Venezuela a una hiperinflación nunca vista, un estado de miseria, y ha producido la salida de millones de venezolanos que están escapando de Venezuela. Ahí hay una tragedia humana, social, de salud, económica y obviamente política. A ver, ¿qué hacemos con el tema de Venezuela? ¿Qué comentario les merece que el país más rico en petróleo del mundo y de la región sea el país que está compitiendo en miseria y en crisis con la Cuba castrista? Vamos a ver, yo creo que la crisis venezolana no se ha resuelto por 2 razones. Una, porque todo el mundo se equivocó con la naturaleza de la bestia que tenía enfrente cuando llegaron al poder Chávez y sus seguidores. Esta gente tenía vínculos con el crimen organizado y es la primera vez en la historia de América Latina donde el crimen organizado toma el poder. Entonces, se empezó a combatir por los medios democráticos, porque la verdad es que yo, siendo de origen venezolano, he seguido la situación con cierta atención y minuciosidad. Y me parece que la sociedad civil venezolana es realmente heroica, ha hecho todo lo que podía hacer, incluida exponer su vida el año pasado. Porque por eso hay tanto preso político, torturados, por eso hay tanto exiliado. Exacto. Y por eso ha habido tanto crimen. Claro. Los venezolanos muertos en la resistencia contra la dictadura de Maduro son cientos. Los presos políticos certificados por la OEA son más de 280. 347. Bueno, y militares en un gran número, mujeres. Yo estoy de acuerdo contigo, el papel de lucha del pueblo venezolano es heroico. Es heroico, pero entonces se ha tratado de combatir al crimen organizado con instrumentos que son de la lucha democrática, y entonces por eso es que han sido inoperantes. Pero sí siento que ya eso Venezuela se convirtió en una amenaza, y así lo están viendo democracias importantes en América Latina. Obviamente el presidente Duque lo dijo durante su campaña, esto es una gangrena que se está tomando todo el continente, y ahora tienes a Bolsonaro opinando exactamente lo mismo. Ahora, Brasil, sabemos perfectamente bien que es un país que tiene una estrategia que maneja la geopolítica, y es un país que yo creo que va a tener una posición muchísimo más firme. Y la posición de Estados Unidos también es muy firme. Pero el sistema de sanciones que ha desarrollado durante este año no tiene precedente, y la acción de la justicia americana sobre los ladrones, sobre los corruptos venezolanos es ejemplar. Ahí voy, pero Estados Unidos ha puesto esas sanciones que a mi juicio han sido efectivas, pero para poner la presión final y poder apresar, que es lo que se necesita a estos tipos, porque estos tipos son unos bandidos, estos no son ningunos dirigentes políticos, se necesita tener un consenso regional latinoamericano, como tú bien sabes. Y aplicar la Convención de Palermo, lo pero posible para eso para necesitas un país de América política. Latina que esté dispuesto a dar la batalla. Y yo creo que en este momento el único país que está dispuesto a dar esa batalla es Brasil. Bueno, ahí hay un crecimiento de la influencia con el Brasil de Bolsonaro, con Colombia con Duque. El Perú está manejando una posición muy firme con el denominado Grupo de Lima.
Chile no está en una posición pacífica ni pasiva, porque Piñera ha venido tomando acciones, por ejemplo, acoger a los exiliados venezolanos, acoger a los miembros del Tribunal Supremo en el exilio y darles una posición inclusive de cobertura de oficinas y de servicios. Y la posición de política exterior con sí, el reconocimiento político, porque le dieron, el primer país que le dio reconocimiento político como autoridad legítima al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fue Chile. Así es. Y ahí tenemos que ir a México, porque con la llegada de López Obrador al poder en México y la errónea aplicación de la doctrina Estrada, que es una doctrina anacrónica que reivindica la no intervención como causa de justificación para cubrir estos regímenes criminales, parecería que López Obrador, que no ha hecho nada concreto todavía al respecto, quisiera apoyar a estas dictaduras, empezando por la de Cuba, siguiendo por la de Nicaragua, la de Venezuela y la de Bolivia. Pero yo creo que Venezuela es un ejemplo de un pueblo que está en lucha, y no tengo duda que en el corto plazo va a derrotar a esa dictadura. ¿Qué es tu opinión? Bueno, yo creo que ha sido revelador, justamente viendo la nueva política del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, cómo toda esta red de empresarios testaferros han lavado miles de millones de dólares de la corrupción y del narcotráfico, y al mismo tiempo tenemos el mayor éxodo quizás de la historia de la región del pueblo venezolano. O sea, es una antítesis que deja totalmente sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de acusación antiimperialista a la dictadura de Venezuela. Bueno, de Venezuela vamos a Bolivia, porque Bolivia es otro de los países que el 2018 se ha quitado el velo de democracia y se ha presentado como dictadura. Para eso Evo Morales lo que ha hecho es insistir en ser candidato, en llevar adelante unas elecciones fraudulentas como las venezolanas, desconocer el mandato popular del 21 de febrero expresado en un referéndum el año 2016 que dijo que no puede ser más candidato, y forzar para eso la manipulación de su Tribunal Constitucional, de sus órganos judiciales, de su Tribunal Supremo Electoral. O sea, mostrar cómo opera una dictadura en términos de tener propias leyes, propios jueces, manipular todo, y ahora está de precandidato señalado y censurado por todo el mundo, con un pueblo también reaccionando, con 3 o 4 huelgas de hambre, con bloqueos, con movilizaciones cívicas. ¿Cómo se ha visto esto? ¿Cómo se ve Bolivia en el mundo hoy día? Yo creo que a Evo Morales, que la gente dice, bueno, ha pasado desapercibido su carácter dictatorial, pero se le ha quitado la máscara, y se le ha quitado por la insistencia en querer ser elegido eternamente, en andar por el mundo diciendo que tiene un derecho humano, que es al ser reelegido, y últimamente también con este ego, esta megalomanía de querer compararse con un jugador imprescindible en la política mundial. Bueno, él ha dicho que no lo dejen participar en las elecciones es como no dejar jugar a Messi en el Mundial. Y le hemos contestado de que él está expulsado, que el país le ha sacado tarjeta roja, y que ni Messi juega cuando está con tarjeta roja y expulsado. Y además que la comparación es ridícula, ¿no? Pero a mí lo que sí me gusta de lo que está pasando en Bolivia es que, mira, todo esto del movimiento de Morales y su protagonismo histórico está basado en una farsa. Porque Morales no representa a la nación originaria, ni quechua ni aymara. No habla ninguno de los dos idiomas, porque yo conocí muchísimo a uno que sí venía de una de esas naciones, que era Felipe Quispe, y él no hablaba nada de eso. Entonces, no representa a esa gente. ¿Qué es lo que él representa de verdad? Él representa el crimen organizado. Y ahora estamos viendo los colores. Sabemos, por lo que acaba de hacer, sabemos que es un dictador, y por su insistencia en quedarse en el poder, sabemos que está defendiendo otros intereses que son distintos a la democracia. Así es. Ahí está, esas son las 4 dictaduras de la región: Cuba expandida y operando en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, y el 2018 los pueblos de las Américas defendiéndose contra estas dictaduras. Nosotros seguiremos presentando prueba contra los violadores de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y en el próximo programa haremos una revisión complementaria de este tema sobre el 2018. Muchas gracias.